abrir la Sagrada Escritura, el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a ver Hebreos 8:13. 8:13 del 9 en adelante. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, nuestro Cristo y el Espíritu Santo. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, según el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, está el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el segundo velo, la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, que tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo es un sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino del lugar santísimo, en tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas de sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de esas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entre una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la creación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, las llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque en el testamento es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y caso entonces purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Gracias al Señor. Vemos que el libro de Hebreos es muy claro. El libro de Hebreos nos da a entender a nosotros cómo nos hace recordar el antiguo pacto, las ofrendas, los sacrificios y todos los rituales que se hacían en el lugar santo, en el lugar santísimo, ¿sí? Pero de igual forma nos hace una comparación en cuanto al tiempo de la gracia, que estamos en el tiempo de la gracia, que no necesita estar estos rituales, ¿sí? Nosotros solamente es abrir el corazón de Jesucristo, recibir el único y suficiente Salvador, pidiéndole que nos perdone. Y muchos de pronto, porque no la han escudriñado más, la predicación al Señor, muchos dicen que se basa en un versículo que Jesús dice que no vino a reformar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Que vino a cumplirla, que no vino a quitar la ley, dice Mateo 5, dice 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley por los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces una cosa es abrogar y otra cosa lo que nos dice Hebreos 9, dice 9:11. Nueve 10 habla de que ya que consiste solo en comida y bebida de esa alusión, hablando del antiguo pacto y ordenanza acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ese tiempo que se reformaron las cosas fue en el tiempo de nuestro Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, cuando comenzó su ministerio, que lo comenzó a los 30 años. Entonces es importante que nos tengamos claro estos dos versículos. En Mateo 5:17 dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para abrogar, yo he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero aquí en este Hebreos 9 dice, ya que dice impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas, habla de la ley de reformarla. Entonces nosotros vemos aquí cómo nos da una claridad de los rituales del antiguo pacto, ¿sí? Que nuestro Jesucristo los cumplió, ¿sí? Pero igual él comenzó a hacer algunas reformas en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Sagrada Escritura. Muchas de ellas nosotros las comenzamos a conocer en el libro de Mateo y los demás evangelios que tienen la concordancia desde el capítulo 5, ¿sí? Y encontramos pues básicamente el ministerio de Jesucristo que comenzó desde el capítulo 4, versículo 12, cuando nuestro Jesucristo pues oyó que Juan el Bautista estaba preso. Entonces Jesús dejó a Nazaret y habitó en Capernaum, y se cumplió una profecía de esta ciudad de Saulón, de Neftali, ciudad marítima. Dice, para que se cumpliese lo hecho por el profeta Isaías: la tierra de Saulón y la tierra de Neftali, camino mal al otro lado del Jordán. Gracias. Calidad de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en nación de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca. Y ahí comienza Jesús, los apóstoles, los discípulos que van anestándose, de igual forma haciendo milagros y prodigios, como dice en Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda la Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligió por diversas enfermedades, los afligió por tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahí comienza el ministerio. Dos palabras importantes: una, que un mensaje de arrepentimiento, como lo hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista también les decía, cuando Juan el Bautista, Mateo 3:2, diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Juan el Bautista está preparando ese camino para el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo comenzó su vida ministerial, como leímos ahorita en Mateo 4:12 en adelante, en el versículo 17 nos habla también: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, las dos cosas importantes tenerla: un llamamiento al arrepentimiento, porque el reino de los cielos es el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Y vemos cómo hizo grandes señales, prodigios y milagros. Y después comenzó el Sermón del Monte, encontramos el capítulo 5 hasta el capítulo 8, el capítulo 5 del Sermón de Mateo hasta el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, y encontramos, como dice un ejemplo, leyendo algo específico, porque tendríamos que leer, sería como una escuela bíblica demanda muchos días. Leyendo una de las reformas que Jesús hizo, como dice Mateo 5:38, el amor hacia los enemigos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dijo Jesús? No resistas al que es malo, antes de querer que te hiera la mejilla derecha, volver también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y así encontramos nosotros, dentro de este Mateo 5:1 al 8, capítulo 8, muchas de las reformas que Jesús hizo. Acordémonos también otra de las reformas que encontramos en el Evangelio, cuando en la ley decía que la persona que era sorprendida en adulterio, en este caso vemos una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y llevaron todos estos principales sacerdotes, estos fariseos, saduceos, ¿sí? Llevaron a esta mujer que habían sorprendido en adulterio, y como en la ley estaba escrito que había que apedrearla, entonces para venir a tentar a ver qué decía el Señor, dijeron: Jesús, sorprendimos a esta mujer en adulterio, y la ley dice que hay que apedrearla, tiene que morir apedreada, y Jesús no les contestó nada. Ahí vemos que la Sagrada Escritura nos dice que él comenzó a escribir en la arena, posiblemente le estaría escribiendo los pecados que tenían ellos. Y vemos que Jesús lo único que les dijo, cuando le insistieron, él les dijo que el que esté libre de culpa, ¿sí?, tire la primera piedra. Y dice la Sagrada Escritura: del más joven hasta el más anciano, uno a uno se fueron yendo. Cuando Jesús volvió a mirar a la mujer, estaba sola, y Jesús dijo: yo te condeno, vete mujer y no peques más. Entonces ahí encontramos una de las reformas, por dar estos dos ejemplos, que como vimos a los enemigos, la ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús enseña a perdonar a los enemigos, a amarlos, aquellos que nos persiguen, que nos dan daño. Entonces
Por eso les digo, hay reforma que Jesucristo hizo, ¿sí? Otra es que Él no abrogó la ley, otra cosa es hacer la reforma, ¿sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley hasta el día que fue crucificado, porque sabemos que cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, a eso le podemos decir antes de Cristo, en la crucifixión, y después de que resucita podemos decir después de Cristo, que es el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí comienza el tiempo de la gracia, comienza el cristianismo, ese avivamiento, el mover del Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con la enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo, el tiempo de la gracia, porque nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo, como leímos ahorita Hebreos capítulo 9, versículo 1 adelante, de los rituales que se hacían en el tabernáculo. Estaba el lugar santo, estaba la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, y encontramos ahí que estaba los panes sin levadura en esta mesa, y ahí entraron los principales sacerdotes a ofrecer los servicios de culto que se hacían permanente, ¿sí? Pero vemos que en el lugar santísimo estaba el incensario de oro, estaba el arca del pacto, una urna de oro, y ahí en esa urna estaba el maná, la vara real de Aarón y las tablas de la ley. ¿Y quién entraba ahí? Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, con un cordero que lo sacrificaba por sus propios pecados y los del pueblo, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que ya esos rituales no hay que hacerlo, eso era el antiguo pacto. Ahora nosotros en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, como dice la misma palabra, ya la sangre que lo purifica es del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo se presentó como el Cordero morado, el gran sumo sacerdote, siguiendo la línea de Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sí, entonces sin madre, vemos que sin principio ni fin, o sea, que esa genealogía de ese sumo sacerdote Melquisedec, dice Hebreos 7:24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, quien intercede por nosotros ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es ni la Virgen María, no es ni Pedro, no es ni Juan, ni es ni Abraham, ni Moisés, y eso lo corrobora. No va versículo que alguna vez vimos usar para con algunos católicos que creen que solamente te han aferrado que es María, ¿no? Y cuando uno lee este versículo, ellos quedan sorprendidos. Este versículo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, que es el Padre eterno, y un solo mediador, el que media entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por qué? Por todos nosotros. Entonces María no se dio rescate por nosotros, Abraham tampoco, Moisés ni Pablo. Quien se dio por rescate por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo ya se presenta, ya no es como un sumo sacerdote que te quiere dar un cordero, un animalito, derramar la sangre por sus propios pecados, que eso lo hacían cada año, y por los del pueblo. Ahora no, ahora nuestro Señor Jesucristo se presentó como el sumo sacerdote en sacrificio vivo, como ese cordero que sabemos que todo lo que le hicieron, lo vituperaron, lo blasfemaron, lo latigaron, le dieron golpes, lo crucificaron, y como ese cordero que derramó toda su sangre en la carmesí, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20 en adelante, nos habla de cómo dice que aún cuando el soldado romano atravesó su costado, salió sangre y después salió agua, o sea que derramó toda su sangre en la carmesí. Es la sangre que nos limpia, como dice en este mismo libro de Hebreos. ¿Cuánto más Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que se vaya a Dios vivo? Entonces es la sangre de Jesucristo. Así que, hermano en Cristo, amigo, amiga, el único que intercede ante el Padre eterno Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el único que pagó un precio de sangre a la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero Morante, sumo sacerdote. Tampoco tú puedes estar idolatrando ni a María, ni a Abraham, ni a José, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles, ni a ninguno de los profetas, ni como Jeremías, ni Moisés, ni Abraham. No, el único que pagó un precio, como acabamos de ver ahorita en 1 Timoteo 2:5, que intercede ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces también aquellos que es triste aún se escuchan, muchos de pronto porque se han engañado por el diablo, conociendo la verdad, el tiempo, la gracia, algunos se han vuelto al ritualismo del antiguo pacto, haciendo estos rituales, de estos sacrificios, de estos animalitos, de estos corderitos y estos rituales. No, nosotros no pertenecemos al antiguo pacto, nosotros somos del tiempo de la gracia, del nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Entonces es algo importante que nosotros tengamos claro.
quien pagó un precio de sangre como el Cordero moral gracias a nosotros fue Jesucristo. A Él es el que intercede por nosotros ante el Padre eterno, en el cual nosotros vamos. Jesucristo, perdónanos los pecados y las malas obras que hemos cometido. Con tu sangre, Jesucristo, borra todo pecado malo en nuestra vida, para que mi nombre quede escrito en el libro de la vida eterna con las vestiduras blancas, fino y predeciente. Y anhelo el bautismo del Espíritu Santo, para que de igual forma te bautice en agua del arrepentimiento, para tener una buena presencia ante el Padre, en nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo en el tiempo del Señor, como te puede bautizar antes del bautismo del arrepentimiento, como bautizó a Cornelio, como dice el libro de Hechos, capítulo 10. Cornelio, este militar, este centurión romano, que estaba con algunos soldados, algunos sirvientes y su familia, algunos invitados, y fueron, mientras escuchaban el discurso de Pedro, hablando en lengua, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y por eso Pedro dijo a los que habían acompañado: ¿qué nos impide que estos sean bautizados en agua de arrepentimiento, que están hablando en lengua? Otros serán bautizados en pleno bautismo de agua de arrepentimiento, otros posterior. Pero es importante nosotros entender y comprender que cuando recibimos a Jesucristo como único y Salvador, y Él nos envía ese Espíritu Santo y somos bautizados, y ese bautismo de agua de arrepentimiento para que una buena presencia ante el Padre, porque el camino al Padre es Jesucristo, la puerta al Padre, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro abogado intercesor ante el Padre eterno, como dice el Evangelio de primera epístola, del Evangelio según San Juan, ¿sí? Nos habla muy claro, dice, primera epístola de Juan, capítulo 2, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, no solamente nosotros, ¿sí?, a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, hay que pedirle que nos ayude a permanecer en santidad, porque en este caminar que tenemos aquí en esta tierra, a veces tropezamos, a veces hay pecado, una mala obra, hay unas situaciones difíciles, de pruebas, tribulaciones, entonces en las cuales nosotros tenemos que pedirle perdón a Jesucristo, sí, indistintamente que estemos bautizados por agua de arrepentimiento, o tomar el Espíritu Santo. Sabemos que el único pecado que nos perdona es cuando se blasfema o sale mal en contra del Espíritu Santo, pero el resto, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, creo capítulo 7, nos habla que había una lucha, porque en el Espíritu quería vivir en santidad, pero en la carne quería inclinarse a los pecados de la carne y del mundo. Entonces por eso Pablo a veces anhelaba dejar el cuerpo e irse con Jesús, pero a veces quería quedarse por amor a las almas que Dios le había enviado. Entonces lo importante es esto, de que después que estamos en el tiempo de la gracia, buscar vivir una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios y haciendo la buena voluntad de aquellos que somos ministros de Cristo, que cuando Dios nos muestra su buena voluntad, obedecer y hacer su buena voluntad. Amén. Damos gracias al Señor, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, y Dios nos guarde, que ya conociendo tú la verdad, la Sagrada Escritura, que viene siendo el Espíritu Santo, no se vaya a incurrir, como dice el libro de Hebreos, capítulo 10 y 26. Advertencia que peca deliberadamente. ¿Quién peca deliberadamente? Quien ya conoce la palabra de Dios, ya tiene claro que robar es malo, que fornicar es malo, que adulterar es malo, que la mentira es malo, que el chisme es malo y que toda forma de pecado es malo. Entonces dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si el conocimiento de la verdad recibimos a través del Espíritu Santo, que nos habla de Dios en San Juan, capítulo 14, versículo 26, San Juan 16, 12 a 13, nos habla de ese Consolador que le iba a enviar Jesucristo del Padre. ¿Para qué? Porque el Consolador es el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y si hemos conocido la verdad de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, entonces por eso dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿sí?, sino una reina expectación del juicio y del borde de fuego que ha de venturar a los adversarios, porque ya si peca y mantiene el pecado para ser el adversario de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 12 testigos muere irremisiblemente, eso estaba en la ley. ¿Cuánto mayor castigo ya para el tiempo de la gracia? ¿Pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? ¿Y cuándo se tiene por inmunda? Porque cuando se entra en ese juego del mismo pecado, y pisoteando la sangre, pidiéndole perdón, hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. No solamente decirle a Jesucristo, perdona por este pecado, pronto la persona mentirosa, y de acá arrepentirse y volvimiento, Señor, ayúdame que no salga una mentira más de mi corazón después del arrepentimiento, como dice el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8.
nos habla de que hayan frutos dignos de arrepentimiento, y por eso es importante que nosotros no solamente ir a la presencia de Jesús y decirle perdóname por este pecado, sino ayúdame como ejemplo, el que miente, que no vuelva a mentir, ayúdame que siempre diga la verdad, Cristo bendito, ¿sí? Porque quien lo vuelve a hacer, pues está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y se le afrenta al Espíritu Santo de gracia, porque va a construir al Espíritu Santo, más cuanto el que esté bautizado, como el que estamos bautizados. Pues conocemos al que dijo, mira la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, por esta cosa que haga manos del Dios vivo. Así que Dios nos guarde también a los que somos cristianos, de ir a pecar deliberadamente. Damos gracias al Señor por su palabra. Ayúdanos, Padre eterno, que es interesante que esta palabra no solamente ser oidores, sino que quede escrita realmente en nuestros corazones, en la memoria de tu mente, en nuestros corazones. Sienta servirnos de tu palabra, que es santo, guiado por Santo Espíritu. Señor, apartando de todo lo pecado para las tentaciones, porque tú eres quien nos ayuda, Padre eterno, que es el Espíritu Santo, viviendo en santidad y obediencia, haciendo tu voluntad, Padre eterno, que es el Santo, de nuestro peregrinar esta tierra para tirar contigo. Gracias, Padre eterno, por tu palabra.